Pero para que viniera a hablar de esto, realmente me costó mucho trabajo. Fueron algunas semanas de estar, ándale Elvira y ve, te invito. Gracias. Y bueno, créanme que la técnica que ella maneja, lo que ella hace es extraordinario. Es con la que llegas al mundo, esa energía que te hereda tu papá y tu mamá, y pues la fuente, ¿no? Con esa llegas al mundo. Tuve un paciente que le daban pavor las agujas, entonces le hice con un láser frío, con la punta de un láser frío, en puntos de acupuntura, y sí dio resultado. O sea, depende también cada paciente. Sale lo que está mal cuando se libera lo que está bloqueado energéticamente, pongo la luz. Entonces, como hay un vacío, porque algo ya se liberó, creo un vacío. Entonces lo llenamos de algo mejor. Saludablemente es tu espacio para la búsqueda de la salud física, mental, emocional y espiritual. Atrévete a romper los viejos paradigmas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Saludablemente. El día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar de medicinas ancestrales orientales. Y el tema es sumamente interesante, no se lo pueden perder. Pero recuerden, si les gusta, por favor, denle clic a la campanita, suscríbanse y compartan. Todas estas medicinas ancestrales que vienen de China, que hemos estado importando últimamente, como es la herbolaria y como es la acupuntura. Y bueno, pues hoy tenemos aquí una invitada de lujo que es especialista justamente en estos temas de acupuntura, pero además de terapias de luz. Bienvenida, Elvira Guindy. Hola Alfredo, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y platícanos, ¿quién es Elvira? ¿Por qué entras en este campo de la medicina ancestral? Mira, desde que era muy joven, muy chiquita, desde los 15, 17 años, siempre fui muy curiosa, muy inquieta. O sea, me gustaban las cosas de energía, me gustaba dar masaje, me gustaba, me llamaba mucho la atención todo lo del cuerpo. Es más, o sea, hace 30 y tantos años no se oía ni de la yoga, ¿no? Ni del Cuando Reiki. tenías 5 años tú. Ajá, exacto, exactamente. Sí, no se oía o sea, no era común como ahora, ¿no? Estar escuchando de yoga, de Reiki, de sanaciones. Y desde ese entonces me empecé a involucrar en ese medio y en mis clases de masaje ya empezaba a oír que los meridianos, que los vórtices de energía. Y desde ahí me empezó mi curiosidad, ¿no? Y desde ahí la verdad es que nunca he parado, más que cuando tuve un poquito a mis hijas y fui mamá. Un poquito en la crianza en ese momento pues sí dejé un poco, pero después la vida me volvió a reconectar como el camino de la sanación y de la búsqueda continua para la salud y estar bien, ¿no? Procurar el bienestar. Como que el universo te dijo, acuérdate a qué veniste. Sí, me Oye, jala de las orejas a cada rato que me quiero descarrilar. así nos Véngase pasa para acá. cuando tienes una, digamos, una misión de vida, cuando Ujú. tienes un objetivo en este plano, eh, la vida te va dando tus apes para que Para regreses a regresar a donde donde tienes que ir. tienes. Pero platícanos, Elvira, ¿qué es la acupuntura? La acupuntura es una práctica milenaria. Lleva como unos 4000 años. Si no fuera buena, pues ya hubiera desaparecido. La acupuntura se basa en colocar ciertas agujas, en colocar agujas de diferentes tamaños y grosores y dimensiones en los meridianos y en puntos de acupuntura, en los puntos de acupuntura. Dependiendo de los síntomas, del síndrome. Desde el 1999 en México ya hay una norma que la regula. Perfecto, entonces ya está aceptada
como una técnica alternativa de medicina. Sí, como complementaria. Perfecto. También la OMS tengo entendido que la reconoce como una terapia complementaria, Sí, 100%. la Organización Mundial de la Salud. Entonces, platícame, aparte de que esas imágenes que parecen eh, alfiletero o que pareces muñeco de vudú lleno de agujitas, platícanos qué es lo que hace, qué es, no, más que qué es la acupuntura, qué es lo que hace cuando te ponen estos ¿Qué alfileres. sucede en el momento que te ponen la acupuntura? En el momento que insertas la aguja, en un punto de acupuntura, en una zona o en cualquier lugar de dolor, se empieza a desencadenar en el organismo, muchísimas cosas empiezan a suceder. Desde que empiezas a desbloquear los canales energéticos, se empiezan a desbloquear, empieza a fluir la sangre, se empiezan a generar endorfinas y las hormonas se empiezan a regular. Se empieza a ajustar el sistema nervioso, también se empieza a regular. Si está todo el simpático prendido, ¿no? Es el de alerta, ¿no? Te relaja y te parasimpático. Empiezan a suceder muchas cosas en el cuerpo y todo para un beneficio de regulación y que el propio cuerpo encuentre su homeostasis, su propia homeostasis. Muy bien, hablabas hace rato de los meridianos. Los meridianos básicamente son puntos que tenemos alrededor de 360 puntos, tengo entendido, en el cuerpo de los meridianos principales, que en la India también se le conoce como nadis, ¿no? Entonces, estos puntos específicos están relacionados con funciones específicas. Platícanos por qué ir a esos puntos, cómo se bloquean o qué desbloquea la acupuntura. Mira, para empezar a hablar de la acupuntura, me gustaría que tanto tú como todos los que nos están viendo, como que hay que empezar a abrir un poco la mente. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de energía. Vamos a hablar de energía, del campo que nos rodea, que es un campo cuántico, y de todos los campos que existen antes de llegar a nosotros, a nuestro cuerpo físico. Está el campo cuántico, el campo astral, el campo mental, el campo emocional, el campo físico. Entonces ya estamos en una densidad. La energía de ser sutil, se genera una densidad. Llegando a esa densidad, se encuentran los chakras o nadis, que son los vórtices en nuestro cuerpo de energía. Y dentro de ese cuerpo también están todos los canales, que son los meridianos. Entonces, ahí ya te das como una visión de lo macro a llegar a lo micro y cómo se conecta tu interno con el exterior, ¿no? A través de esos vórtices, a través de los meridianos y a través de los puntos de acupuntura que están dentro de los meridianos. O sea, volvemos a la parte de integrar los cuerpos sutiles con los cuerpos físicos. Sí, es que al final es lo mismo. O sea, somos energía, pero en otra frecuencia y en otra densidad. A través de estos puntos, lo que haces es desbloqueas, ¿qué? Emociones, sentimientos, pensamientos. Se desbloquea lo físico, o sea, los músculos, las contracturas. Cuando hay contracturas, cuando hay algo denso de nervios que están como todos como enredados, cuando hay como hormigueos, o sea, todo eso al poner la aguja, tú empiezas a generar esa fluidez en la circulación y esa fluidez en la energía para que el cuerpo otra vez llegue a su estabilidad. Perfecto. Una de las cosas que la gente le tiene mucho miedo Favor. es a las agujas porque lo asocian con las agujas hipodérmicas en las inyecciones. Sí. Y hay gente, yo he visto hombres de esos que se sienten muy, muy bravos, muy machos, que se agarran a golpes donde sea,
pero ven una aguja, Aguja y ven una corren. jeringa, pero como niños chiquitos se ponen, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una aguja hipodérmica de una jeringa a una aguja de las que se utilizan en acupuntura? Las de acupuntura, la punta es diferente, entonces no tienden a rasgar como una hipodérmica. La hipodérmica es más como que tiene un ángulo y la de aguja, la de acupuntura no rasga la piel, no rasga, es más noble. Sí, Y hay además, de diferentes materiales. Antes se utilizaban de hueso, de piedra, o nada más como para hacer como digitopresión, ¿no? Para presionar ciertos puntos. Y luego ya como en la evolución fue de acero inoxidable, de plata, de oro. Haz de cuenta, las de oro sirven para levantar, para tonificar. Las de plata para sedar. O sea, cada cosa es como, es mucho detalle, es como muy específico y es todo un universo como muy vasto, ¿no? No se sienten igual que una inyección, para nada. A veces duelen, a veces no duelen nada, a veces puedes sentir como una corriente eléctrica que te corre. Puede salir sangre, una gotita de sangre, y eso es sangría. Antes, no sé si recuerdes que cuando tenía calentura las personas, hace muchos años, le sacaban sangre, hacían las sangrías para sacar el calor del cuerpo. Entonces, si pones una aguja y sale una gota de sangre, también es parte de lo que tenía que suceder. ¿sabes qué? Algo, digo, breviario cultural. Las barberías antes eran los Ujú, encargados de hacer las sangrías. Entonces tú ujú. ibas a la barbería y por eso las barberías tenían como caramelo blanco y rojo, porque el rojo justamente hablaba de la sangre, porque ahí te hacían las sangrías. Y algunos de los métodos que utilizaban Ajá. hace muchos años era usar sanguijuelas para usar estas sangrías. Y de hecho, hace algunos años leí que estaban utilizando, por ejemplo, gente que tiene gangrena, que ya está a punto de perder la pieza, le ponían sanguijuelas para que chupara toda esa sangre negra, esa sangre podrida, Tóxica. esa toxicidad, y estaban regenerando tejidos pues, prácticamente muertos a través de la gangrena con sanguijuelas. Entonces, de alguna Ujú, manera estos métodos antiguos tienen una base científica o una base terapéutica, ¿no? Ahora, ujú. para que se den una idea, una aguja de acupuntura podría caber dentro del hoyito de una aguja hipodérmica, Sí, porque recuerden que la aguja hipodérmica duele y es más gruesa porque tiene que pasar líquido por el ujú, centro. cien Esta por no. ciento. Entonces se podría meter. Entonces, realmente lo que nosotros sentimos, yo, bueno, me he hecho acupuntura desde hace muchos años y prácticamente podría decir que no hay dolor en el momento de poner la aguja. A veces cuando sientes algo es Cuando estimulas, cuando estimulas, ¿no? Que sientes un toquecito eléctrico sí. o sientes Mira, un depende, adormecimiento. depende cómo esté la persona en ese momento. Hay veces que está uno más sensible, como cuando te va a bajar, o que estás, no, es más sensibilidad. Muchas veces no, no sientes nada. Y también depende, las agujas, bueno, hay de diferentes grosores. Hay más delgaditas, más gordas, si hay más grasa, se utilizan agujas, obvio más largas y un poquito más gruesas. En la cara, por ejemplo, tienes que usar chiquititas, porque casi prácticamente ya pues tocas hueso. Bueno, en mí tocas hueso. Muy bien. Oye, ¿y cuántas diferentes, digamos, técnicas de acupuntura hay? Porque tengo entendido que hay diferentes. En alguna ocasión me pusieron una técnica que fue muy curioso porque te ponían en los chakras y te ponían aquí en la cabeza, me pusieron una aguja, me pusieron otra en la frente, me ponían otra cerca de la garganta y así en cada uno de los chakras, por enfrente y por la espalda. Fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Te juro que salí de ahí y dije, si yo no supiera que no me tomé nada, que no me fumé nada, yo ¿Estabas? diría que me dieron algo,
porque Estabas estaba yo muy en un estado relajado. tan de paz, tan de relajación, y me dijeron que era una técnica muy especial de acupuntura. Ujú, Aparte, bueno, me han puesto acupuntura de otros tipos, pero ujú. ¿cuántos tipos de acupuntura hay? O sea, hay muchas corrientes, muchos sistemas de acupuntura. Depende qué corriente como manejes, o sea, también hay craneopuntura, haz de cuenta, nada más se enfoca todo, haz de cuenta que todo tu cuerpo está representado en el cráneo, en tu cabeza. Entonces de aquí se trata todo tu cuerpo. O la aurículo, que de ahí se trata todo también, todo el cuerpo. Es como un holograma, ¿no? Ujú. Es un poquito como esta técnica de masaje sueco, ¿no? De La reflexología. reflexología. Hay Uno de los ujú, principios que hay que entender es que nuestro cuerpo es holográfico. exacto. Nosotros tenemos un cuerpo holográfico en donde cada pedacito de nuestro cuerpo está representado el todo. Ujú. Entonces, en algunas técnicas se utiliza como la cabeza, los brazos, las Sí, piernas y los órganos internos. cien por Lo mismo en ciento. los pies, ¿no? Es que Y en los hay oídos es... técnicas también muy locas. O sea, también hay técnicas que invierten el cuerpo. Haz de cuenta que si yo me pongo así, mi muñeca es mi tobillo, mi codo es mi rodilla, mi hombro es mi ingle. O sea, es como muy, es expandir tu conciencia, la verdad. Es algo como muy vasto y depende de la corriente pues, que te acomode y ¿cómo se dice? Sí, depende del gusto del paciente, digamos, Sí, ¿no? y pues lo que hayas estudiado, ¿no? O sea, yo le voy como poniendo cada vez como, voy de cosechita de cosas, de técnicas diferentes, ¿no? Pero lo que más te acomoda y lo que más ves resultado. Pero básicamente, eh, podríamos decir que esto se basa en la teoría oriental del Tao y del Yin Yang. Sí, lo que es el Tao, el Yin Yang y la teoría de los 5 elementos son los pilares de la acupuntura. Son los pilares de la acupuntura. La acupuntura también hay que verla como dentro de la medicina tradicional china y ahí es toda una filosofía. Hay una filosofía, es toda una filosofía de vida, la medicina tradicional china. Y los pilares, que es el Tao, vendría siendo como el fundamento, el principio del universo, la esencia. Es como ese vacío, como el Big Bang, que de ahí empieza a surgir todo, ¿no? Luego el yin yang es la teoría de los opuestos complementarios, que si no hay uno, no existe el otro. O sea, como si no hay día, no hay noche. Si no hay arriba, no hay abajo. Si no hay afuera, no hay adentro. Si no hay expansión, no hay contracción. Si no hay blanco, no hay negro. En eso se basa. Y también en los 5 elementos. La teoría de los 5 elementos, tenemos el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, metal y agua. ¿Has visto tú el círculo de los 5 Sí, elementos? claro. Y la estrellita y todo eso. Bueno, y es la verdad, es todo un universo ahí adentro. ¿Por qué? Porque dentro de cada elemento tenemos, cada elemento corresponde un órgano, una víscera, una emoción, un sentido, una ventana, un tejido del cuerpo, una estación, una dirección, un sonido, un sabor. O sea, es como súper vasto. Entonces tú vas como comenzando a hilar con esa completud, ¿no? De todo. Por ejemplo, el elemento madera tiene el hígado y la vesícula biliar. Y su emoción es la ira, ¿no? Entonces, alguien muy iracundo puede dañar su hígado, ¿no? Entonces, si tú quisieras sanar, también puedes pensar en el verde, que es el elemento
es el color para que lleva ese elemento, ¿no? No, por eso dicen que estás haciendo bilis, estás derramando la bilis, que habla Sí, justamente de estas emociones iracundas, ¿no? Estas emociones de sí, berrinche, de enojo. sí. Esa parte de los 5 elementos es súper hermoso, porque te das cuenta cómo todo va hilado y todo fue descubierto como a través de la observación, ¿sabes? De hecho, la astrología china te habla de que cada uno de los signos Ujú, hay de los 5 elementos. Y entonces está, por ujú. ejemplo, el dragón, pero el dragón de madera, pero el dragón de metal, pero el dragón de aire, pero el dragón de agua, así. Sí, sí, y cada uno debe de tener sus características dentro de que propicie ese elemento, ¿no? Claro, a pesar de ser chango, por ejemplo, en la astrología china, Ujú. un chango que es de metal no es igual que un chango de madera. Yo soy perro no sé si perro de agua, no recuerdo. Ajá, Muy bien. sí. Y entonces uno está ligado al otro. Mira, hay un ciclo, o sea, hay varios ciclos. Uno es de generación, quiere decir que genera, que uno propicia al otro, que uno nutre al otro. Em, es como el orden, como natural, ¿no? Es como la madre cuando da al hijo. O sea, el elemento madera es el que va a nutrir al fuego. Y si lo ves, o sea, tangiblemente es como, pues la madera, no hay fuego si no hay madera. O sea, ¿no? Si no prendes, tienes que prender, ¿no? Tiene que tener esa constitución para prenderse, ¿no? El fuego, el fuego nutre a la tierra al metal y el metal al agua, en los minerales, ¿no? Y así, entonces ese ciclo es de generación. Y cada ciclo también tiene como un momento como de, puede ser de nacimiento. Es que es como, son ciclos. Es como, como si fuera un ciclo, ¿no? Como el ciclo de que naces, de que te expandes, de que tu adolescencia, tu adultez, y luego tu vejez, ¿no? Es como todo ese ciclo de vida, ¿no? ¿Qué pasa también dentro de esos ciclos, dentro de los 5 elementos? Tenemos el ciclo de control. El ciclo de control es cuando un elemento controla al otro, pero lo controla tanto que lo asfixia, que no puede funcionar ni hacer su trabajo, ¿no? Es como igual la madera, cuando controla la tierra, ¿no? El hígado, cuando pues esta iracundez, ¿no? Pues no deja funcionar al vaso y hacer bien tu digestión y todo eso. Entonces, eso se tiene como que tienes que regular eso, ¿no? Muy bien. Y a través de la acupuntura vas viendo, digamos, que de cada uno de los elementos Ujú. vas yendo en ese orden. No, no. Es que, bueno, ya en la terapia depende lo que yo hable con mi paciente, lo que yo hable, tengo que ver su historia clínica. Entonces yo veo, más que su historia clínica, su historia de vida. Porque todo es como secuencial, vas viendo sus vivencias que ha tenido, desde cuándo tiene ese dolor que tiene, qué pasó en ese momento que tuvo el dolor. Entonces vas empezando a hacer como empiezas como hilar diferente información. Entonces no tienes que ir como al círculo de ese de generación y de control y eso. O sea, ya que tú vas sintiendo a tu paciente a través de las preguntas, vas viendo su historia, dices, pues por ahí va la cosa. Este ya se quedó ahí enganchado en esto, o esto lo tiene débil, ¿no? Entonces vas viendo también una parte psicológica o psicoemocional Sí, como 100%, origen de estos 100%, bloqueos. 100%. Sí, 100%. O sea, por ejemplo, una vez me tocó algo de una alergia, ¿no? Le pregunté a esta persona, o sea, de repente empezó a ponerse rojo, así, todo esto, ¿no? En la panza.
y le digo a esta persona, ¿te sentiste incómoda en este momento que pasó A, B, C, D, ¿no? ¿Te sentiste incómoda? ¿Te dio como así, como mala onda? ¿Te sentiste feo? Y me dice, ¿cómo supiste? Al segundo que ella hizo conciencia, no es mentira, se le empezó a bajar su alergia. Sí, no te creo. En mi terapia también muchas veces cuando empezamos a identificar, cuando le pregunto a la persona qué es lo que siente, por ejemplo, cuando tienen gripas o alguna de estas cosas, que haga un punto de presión, que es una técnica que desarrolla a través de puntos de presión, que Ajá. digo, obviamente lo basé en la digitopuntura y en la acupuntura, pero a través de puntos de presión en donde hay una memoria emocional, que con el punto de presión se dispara y entran como estados hipnóticos a través de simplemente presión. Y gente que de pronto con la gripe le tocas un punto de presión específico y le dices, ve al origen de ese dolor, de ese punto que está ahí, y empiezan a hablar de lo que tienen. Miedo, estrés, la experiencia que vivieron, inmediatamente empiezan a respirar mejor, se les va la congestión y empiezan, dicen, oye, pero ¿cómo sucedió esto? Porque empezaste a verbalizar, a exteriorizar lo que tu cuerpo te estaba marcando. Entonces esto es algo muy parecido. Comienzan a hacer como conciencia. En el Así es. momento que empiezas a hacer conciencia y, y, y te vuelves responsable, porque no todo lo voy a hacer yo, para nada. O sea, yo ayudo, encamino, pero sí es muy importante que la gente tome también ese papel de lo que le toca. Claro, nadie te puede sanar más que tú mismo. Porque sales de él y de la terapia, sales súper alineado, súper bien. Sales como oí decir, sales y te echas tu coca de dieta, tu litro de coca, ¿no? Pues no, Claro. no. Y además, digo, te contamina muchísimo el refresco que te estás tomando. Pero más te contamina llegar a tu casa y volver al mismo ciclo tóxico de relación de pareja o a la misma También, preocupación en el trabajo es que o a sabes, lo mismo y vuelves otra ajá, vez a contracturar lo que tú ya liberaste, ¿no? es que sabes que hay que estar muy alerta, Alfredo, de todo de todo lo que te alimentas. No nada más lo que te alimentas comido, sino desde lo que ves, desde lo que escuchas, lo que tú hablas también, lo que tú te hablas a ti misma también. Hay que ver cómo te nutres, porque todo eso pues, te hace tal vez caer en tu mismo ciclo, en tu mismo hábito, que pues no te permite como fluir y estar bien, ¿no? Y vuelves a caer en tu mismo dolor de cabeza, ¿no? Por decir. Entonces es digamos, una técnica terapéutica integral o integrativa, en donde ves la parte emocional, la parte psicológica y la parte física. Eso lo hago en mi terapia. O sea, la acupuntura en sí, precisamente la acupuntura, es el manejo de la aguja en puntos de acupuntura sobre meridianos en el cuerpo que que liberan bloqueos energéticos, generan endorfinas, calman el dolor, tienen como ayudan a la analgesia, a que, pues, como, ¿cómo se dice? Sí, a disminuir el A dolor. disminuir el dolor, a espaciar el dolor, a bajar el dolor. Eh, También regulan el sistema nervioso, ¿no? Porque cada punto de acupuntura, ahí hay nervios, hay vasos sanguíneos y hay energía. Entonces, al tú darle como más a ese punto o esa zona, se empieza a disparar todo una cadenita, ¿no? Eso es en la acupuntura. Ya en mi terapia, o sea, tengo eso, más otras técnicas de la medicina tradicional china, como son la moxa, ahorita te platico de ellas, la moxa, las ventosas, ¿sí? La electroacupuntura,
¿Qué más? De la moxa. ¿Sí conoces la moxa? Sí, que le Sí. ponen incienso o le ponen algo en el y lo prenden, ¿no? Sí, es como un puro de una hierba que se llama artemisa. Y lo interesante de esa planta es que es como si fuera un infrarrojo que llega a nivel celular, el calor, y tiene la frecuencia de la célula. Eso es o sea, espiritualmente tiene como esa frecuencia como súper noble como de la célula. Luego las ventosas, si has visto todos los que están como el cupping, Sí, sí. que tienen todos los moretones así, pues ayudas a la circulación, ¿no? A oxigenar a la circulación. Hay otra técnica que se llama washa, que son varias herramientas de diferentes formas. Pueden ser como de piedra o de hueso, de plástico, más chafas. Y entonces tú lo que haces es tallas la piel sobre la piel. Entonces la fascia la vas estimulando, vas como desprendiendo los músculos, vas generando esa circulación y ayuda también al sistema nervioso. Se hace en la espalda, se hace en las plantas de los pies y los que hacen así duro dejan como al rojo vivo, para que se estimule todo, ¿no? Y es como dar un reset a todo tu sistema, ¿no? De sistema inmune. Sí, de hecho yo he visto gente que le están poniendo agujas y de repente se sueltan llorando o de repente te dicen, fíjate, me estoy acordando de que en mi infancia pasó esto y el otro, justamente porque están despertando esas memorias también, ¿no? 100%. Es que no te das cuenta. O sea, hasta ahorita te puedo decir, después de muchos años que he estado estudiando, hasta ahorita por fin digo, wow, por fin ya como que ya todo se empieza a acomodar. He visto cómo, o sea, físicamente estoy tocando, pongo un punto y algo que estaba hecho como piedra, automáticamente se suelta y se relaja y se libera. Entonces, quizás tu dolor de cabeza, o sea, tal vez yo no lo voy a tratar nada más poniéndote una aguja acá, sino tal vez sucede porque tu panza está toda atorada de que no has hecho bien del baño. Entonces, en el momento que tú liberas eso, es como una cadena, como todo está conectado. Entonces, es como una cadenita y se empiezan a liberar otras cosas que a veces no sabías ni que tenías de malestar. ¿Y quiénes son sujetos a tomar una terapia de acupuntura? ¿Desde qué edad? Porque también he visto que hay médicos especializados en acupuntura de animales. Sí, ¿Y desde qué edad? veterinaria, sí. ¿Desde qué edad? Mira, hay acupuntura pediátrica, chiquitita, de bebés, pero obvio, pues no les encanta tanto porque pues el piquetito, pues tal vez no es tan agradable. Tuve un paciente que le daban pavor las agujas, entonces le hice con un láser frío, con la punta de un láser frío, en puntos de acupuntura, y sí dio resultado. O sea, depende también cada paciente. Depende cada paciente cómo esté, ¿no? La luz también porque como es energía, es frecuencia, pues es el mismo lenguaje. Bueno, y aquí pasamos a esa otra técnica que tú manejas, la terapia de luz. ¿Qué es la terapia de luz? Ay, la amo. La amo porque, mira, a ver, siendo hombres de fisicalidad en este planeta, densos, la luz, si yo pongo la luz, nos ayuda a desinflamar, al dolor, a mayor circulación. Los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar y cuando se dilata se genera óxido nítrico. Entonces ayuda a que circule mejor la sangre. Cuando circula mejor la sangre hay más oxigenación y cuando hay más oxigenación, pues todo se regenera más fácil. Eso es como en lo físico, mi parte física.
mi parte que amo, la parte como de energía y, ¿no? Somos seres de luz. Entonces, en el momento que yo pongo la luz, bueno, también en lo físico, llega a la mitocondria. La luz llega a la mitocondria. La mitocondria es la batería de la célula. Es como tu batería de tu celular. Si no tienes batería, pues no funcionas. Igual, en el momento que ponemos la luz, ayudamos a la mitocondria a que genere todas sus funciones metabólicas y fisiológicas. Ayudamos a que hagan esas funciones. Y en lo espiritual, somos seres de luz. Entonces, yo cuando pongo esa luz, son luces que tienen frecuencias. O sea, igual la luz es frecuencia, pero son programas. Entonces, haz de cuenta si tu hígado o tu pulmón está enfermo. Entonces, en vez de estar vibrando en una frecuencia de armonía, de calma, está como enloquecida con la tos. Así. En el momento que yo pongo la luz, tal vez en esa área, puede ser en el área del órgano, puede ser en un punto de acupuntura, puede ser en una zona, puede ser también en dermatomas. Los dermatomas son también como otras áreas, ¿no? Que puedes trabajar o puedes inyectar también. En el momento que pones, es como recordarle a tus pulmones cómo se deben de comportar y cómo deben de vibrar. Eso hace la luz. Cuando dices la luz, ¿estás hablando de láser? ¿Estás hablando de luz tipo infrarrojo? ¿Estás Mira, hablando de qué tipo de, ¿qué tipo de de luz? Mira, la luz que manejo es láser frío. Son láseres de diferentes colores: rojo, infrarrojo, violeta. Luego de los pads que tengo es rojo, infrarrojo, azul, y también hay combinaciones. Entonces, si combinas rojo con azul, pues se hace morado también, ¿no? Y cada luz va a diferentes capas. Al endodermo, que es hasta adentro, mesodermo en medio, o ectodermo sobre la piel también. Entonces es muy hermoso como es como un lenguaje de frecuencias, ¿no? Y es recordarle a tu cuerpo cómo debe de vibrar y de dónde viene también. Como recordarle también su origen más esencial y más puro. ¿Cómo llega la gente a tu consulta o qué pueden esperar cuando llega a tu consulta? Mira, la acupuntura ayuda a todos los sistemas del cuerpo, tanto el sistema nervioso como el circulatorio, como el músculo esquelético, como el genitourinario, el aparato reproductor, ginecología, eso, ¿sí? Gente que se siente apachurrada, gente deprimida, gente que no entiende, que está chueco todo, que tiene 1000 síntomas. Cuando hay muchos síntomas en la acupuntura, ciertos síntomas hacen un síndrome. Entonces tratas el síndrome, ¿no? O puedes tratar el síntoma solo, o puedes tratarlo como más localito, o puedes irte a la causa. A mí me gusta tratarlo desde la causa. A veces la gente no tiene paciencia, a veces, porque es ir como quitando las capas para que vaya saliendo lo que tiene que salir, para que vayan viendo y poder sanarlo. Siempre digo que somos como cebollas, ¿no? Vas pelando capas. Vas pelando capas. Hasta que vas llegando a quien verdaderamente eres, ¿no? Tu esencia. Oye, y platícame algo. ¿Tú decides qué es lo que necesita o cuando llega una persona le aplicas todas tus técnicas o va gente que dice yo quiero la de luz, yo quiero la de acupuntura, yo quiero ventosas? ¿Qué es lo que haces?
llega mi paciente y me presenta su problema. Igual yo le hago una historia clínica, porque muchas veces él me dice su verdad de él, pero hay cosas que no ha visto. Entonces yo tengo que indagar qué es lo que le está faltando que no puede ver. Y en base a eso, ya veo qué técnica, qué es mejor. Generalmente, independiente de la historia clínica, yo veo en el cuerpo, voy checando el cuerpo y veo que está bloqueado. Porque al desbloquear muchas veces eso, puedo lograr que se desbloqueen el origen. Puedo llegar al origen que está generando todo su malestar. ¿Sí? Eso es como algo más abarcativo. También puedo tratar de forma local, más preciso su síntoma que tiene. O puedo tratar en el lugar o también puedo tratar periférico. O sea, no tiene que ser a veces en el lugar. A veces si te doy la cabeza, pongo un punto en el pie. ¿Ya me entendiste? Porque todo está conectado. Y lo que me está encantando en este momento hacer en mi terapia es la historia clínica. Sí, es básico. Hacer el chequeo para desbloquear lo que está mal. Y cuando sale lo que está mal, cuando se libera lo que está bloqueado energéticamente, pongo la luz. Entonces, como hay un vacío, porque algo ya se liberó, creo un vacío. Entonces lo llenamos de algo mejor. Eso es lo que me está como... Lo que más te llena. Lo que más me llena, porque lo llenamos de algo sabio, que es la luz, que sabe dónde tiene que ir, que sabe qué trabajo tiene que hacer. Y el paciente también se involucra en esto con su intención, con respiración, con visualización. Podríamos decir que, utilizando un término que ahora se está usando mucho, que esta terapia es adaptógena. O sea, Sí. tú lo pones y va hacia donde tiene que ir. 100%. Además, quiero que sepan una cosa, convencer a Elvira de que viniera fue, Oh my God. o sea, fue un trabajo, porque ella me decía, es que soy muy tímida, es que no me gusta hablar en público, es que, bueno, todo esto. Y yo le decía, es que tienes que ir más allá de esta timidez, porque lo que tú haces es extraordinariamente bueno, pero no lo platicas, no lo hablas. Sí. Hay mucha gente que lo desconoce. Y entonces, bueno, vamos, para que se le quite lo tímida a Elvira, pues lo que necesita es bailar, porque es casi bailarina profesional. Y ahí es donde sí se le quita la timidez y Es donde se que en lo explaya. artístico se me da. Bueno, Así hago es. un arte en mi terapia, pero en lo artístico, o sea, puedo bailar, puedo cantar, puedo escribir, Y ahí es donde pierde la timidez, porque Sí, ahí es pero aquí, donde se sorry. libera. Pero para que viniera a hablar de esto, realmente me costó mucho trabajo. Fueron algunas semanas de estar, ándale Elvira, y ve, te invito. Gracias. Y bueno, créanme que la técnica que ella maneja, lo que ella hace es extraordinario. Aquí puede parecer a lo mejor no tan profundo, pero cuando va la gente a su terapia, cuando empieza ella a hacer este análisis con esa sensibilidad que tiene, de poder ir leyendo a las personas, de poder ir a través de estas preguntas, de ver y sentir a la gente, saber cuál es la técnica que le va a poner los puntos de acupuntura, utilizar la terapia de luz. Créanme que es pues una terapia muy completa y es una terapia además no invasiva. Y platícanos, Elvira, ¿qué es, digamos, el común denominador en tus pacientes? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que ves? ¿Cuál es el grupo de edad que más te busca? Mira, más bien son todos los problemas físicos, como mucho de deporte, ¿no? Más bien como deportistas que
que se me falseó el tobillo, que me duele la rodilla, que la espalda baja ya no aguanto, que se me contracturó, ¿no? Pero es que es todo, Alfredo. Esto es, va incluido el paquete. Esto es un paquete. Hasta cuando llegan los pacientes les digo, es que es un paquete. O sea, no puedes venir aquí sin ignorar y dejar a un lado cómo te estás alimentando, cómo respiras. O sea, en la medicina china hay algo bien, bien hermoso que habla del cielo anterior, el cielo anterior y el cielo posterior. El cielo anterior está conformado por esa energía ancestral que se guarda en los riñones, que en el momento de la concepción es con la que llegas al mundo, esa energía que te hereda tu papá y tu mamá, y pues la fuente, ¿no? Con esa llegas al mundo. Ese es el cielo anterior. Y el cielo posterior, ya cuando naces, ¿qué pasa con esa energía? O sea, ¿qué pasa? Si no te nutres adecuadamente, si no respiras adecuadamente, a mí se me olvida respirar. Entonces, o respiro hasta acá, entonces es como acordarme, ¿no? De que se llene todo, ¿no? Es como en esa parte que ya nos toca a nosotros, esa conciencia de darle cómo nos nutrimos, como te digo, no nada más la comida, todo, cómo nos nutrimos, cómo respiramos. O sea, lo que conforma el cielo posterior es los pulmones y el elemento metal, que son los pulmones, el intestino grueso, y el elemento tierra, que es el estómago y el vaso, ¿no? Y cómo te nutres, de qué te nutres. Entonces, si no tienes eso, no tienes energía. Entonces, si esto no está bien, te vas gastando tu energía de reserva, que es la de los riñones. Entonces, tienes que tener mucha conciencia de cómo te vives a eso, ¿no? Sí, una de las cosas que es importante, creo yo, recordar es cómo tenemos invertido la mayoría de las personas nuestra pirámide de prioridades. Nosotros podemos estar hasta 100 días sin comer, bien hidratados. Podemos estar a lo mejor 3, máximo 4 días sin tomar líquidos, sin hidratarnos, pero no podemos estar 5 minutos sin respirar. Sí, ¿no? Y sin embargo le ponemos más atención a lo que comemos, después a lo que hidratamos y después lo que respiramos. Y debería de ser al revés, poner principalmente la atención en la respiración, después en tener una buena hidratación y al último la comida, ¿no? Pero, Elvira, ¿cómo cerrarías este capítulo? ¿Cómo cerrar este capítulo? Que tenemos que ser conscientes de que no es, si me duele la rodilla, no es nada más este puntito de la rodilla. Hay que ver, hay que integrar todo lo que sucede a mi alrededor para yo sanarme de esta rodilla. Hay que tener como una visión holística, por eso así se llama como mi marca, Holistic 33, que tiene todo un simbolismo. ¿Te digo mi simbolismo? Dímelo. Es que en mi numerología tengo el número 11 y 22. Me faltaba el 44 y el 33. Entonces, Holistic, numerológicamente, es 44 y el 33. Entonces, ya tengo todos. Que es un paquete. Es un paquete que tenemos que cuidar, no solo una sola cosa, sino que estar alertas y conscientes de nuestras emociones, de lo que comemos, cómo respiramos, de lo que hacemos, de nuestros hábitos. Hasta si me duele el pie, o sea, si me duele la cadera, pues muchas veces no estamos conscientes hasta de cómo te paras. Igual y te paras como así, todo chueco, ¿no? Así como desfasada, ¿no? Son como muchas cosas, es como estar en esa conciencia. Y
Sí, y abrirnos a ese otro universo que es lo sutil, que es esa sutileza, porque entrar a ese mundo a través de una aguja, poder como que me permita a la persona entrar a su mundo, porque es algo como muy íntimo, es ya tocar su energía, ¿no? Uh-huh. Es como pedirle permiso a esa energía, es como muy, muy hermoso ese chance que tengo. Padrísimo. Y dinos, Elvira, ¿cómo te puede localizar la gente? ¿En dónde te pueden localizar? Te dejo mi teléfono. Uh-huh. Muy bien, dejamos aquí sus datos. Y ¿tienes alguna página? En Facebook estoy como Elvira Guindy. Uh-huh. También publico cosas personales, ya estoy trabajando como en eso, pero por a través de mi teléfono o un mensaje en Facebook. A través de WhatsApp. En WhatsApp, sí. Muy bien, entonces a través de WhatsApp la podemos localizar, podemos pedirle una cita. Ella está en Ciudad de México, en el área poniente sí. de la Ciudad de México, pero de verdad, si tienen oportunidad, no dejen de probar este tipo de técnicas. Yo la conozco a nivel terapéutico, además tengo el gusto, el orgullo de ser amigo de ella y vamos, o sea, sé cuál es el proceso, y sé la eficacia que tienen sus tratamientos en muchas diferentes áreas. Y pues bueno, agradecerte tu presencia, espero que no sea la última vez que estés aquí. Después de que me jalaste las orejas, gracias. Y pues bueno, si les gustó el video, por favor denle clic en la campanita, no se olviden, compartan y suscríbanse a este podcast. Gracias. Saludablemente es tu espacio para la búsqueda de la salud física, mental, emocional y espiritual. Atrévete a romper los viejos paradigmas.